Cuando nosotros nos referimos a lo que es síndrome de ojo rojo, nos estamos refiriendo a una serie de enfermedades que engloba este síndrome, ¿no? Debido a que generalmente el ojo rojo se presenta en diversas patologías, tanto patologías que no ameritan mucha evaluación ni mucha, podríamos decir, ni mucha emergencia en tratar al paciente, ¿no? Como patologías que en realidad meritan ser derivadas a un oftalmólogo para un tratamiento inmediato, ya que se podría estar poniendo en riesgo la viabilidad visual de estos pacientes. Entonces vamos ahora a tratar alguna de estas entidades que llegan generalmente a urgencia, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que es el mayor motivo de consulta oftalmológica en una sala de cirugía, cuando llegan a emergencia o por urgencia, tenemos que es el ojo rojo. El paciente va a llegar siempre diciendo tengo el ojo rojo o hay dolor o no, pero el paciente llega por ojo rojo, ¿no? La mayoría de causas, como les comenté, generalmente son banales, ¿no? Y se pueden resolver simplemente en un nivel primario. Pero hay causas que sí hay que tener cuidado, ¿no? Las causas graves son más raras, mucho más raras, requieren ya de una alta sospecha del médico, ¿no? Y también requiere una derivación a tiempo para un tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque se compromete la vida visual del ojo, ¿no? Entonces el objetivo es saber si el paciente requiere o no requiere de forma urgente ser evaluado por el especialista, en este caso por el oftalmólogo, o si puede ser tratado en el lugar de primer nivel, que es a donde llega primeramente el paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? en estos casos, ¿no? Tenemos que realizar una buena anamnesis, preguntar bien al paciente desde cuándo está el ojo rojo, cómo empezó, ¿no? Si el paciente también eh, si el paciente tiene también digamos fotofobia, ¿no? El oftalmólogo, el médico general que está en urgencias debe contar con una luz blanca directa, ¿no? ¿No? Y lo que es importante, que generalmente, bueno, no encontramos en ninguna sala de cirugía de urgencias, tenemos, o en ningún tópico de cirugía de urgencias, la tinción con fluoresceína, que es la que nos va a ayudar, ¿no? También para determinar lesiones a nivel del ojo, y lo cual ayudaría en muchos casos para ver si el paciente amerita o no amerita una derivación hacia el especialista. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nosotros debemos hacer al paciente cuando llega a la sala de urgencias, ¿no? Lo primero es cuánto tiempo tiene, ¿no? Con esos síntomas, ¿no? Si existe o no existe dolor, si hay prurito o no hay prurito, ¿no? Si hay fotofobia o no hay fotofobia. Eso lo podemos corroborar porque el paciente va a llegar generalmente con el ojo cerrado o con los ojos cerrados, no pudiendo ni siquiera ver la luz. Otra pregunta importante es si es usuario o no es usuario de lentes de contacto, porque estos de acá pueden causar daño también a nivel de la córnea, y si los usa, desde cuándo los usa, y también algo muy importante, que si duerme o no duerme con el lente de contacto, que eso es muy importante saberlo porque no está, diríamos, terminantemente prohibido usar el lente de contacto mientras uno duerme, porque hay muchas alteraciones que se producen por esto en los ojos. También si el paciente no recibió o no recibió algún traumatismo, ¿no? ¿Cómo fue el traumatismo? Es muy importante saberlo, porque también de eso va a condicionar también la evaluación del paciente. Si ha utilizado o no ha utilizado ya algún tratamiento antes de venir a la sala de urgencia, ¿no? Y algo muy importante que en realidad no se toma en cuenta en las salas de urgencia en ningún lugar, es si el paciente ve menos o no ve menos, cómo se encuentra su agudeza visual, ¿no? La agudeza visual es un examen muy sencillo que se podría realizar en todas las salas de urgencia, pero no se realiza, ¿no? Simplemente se anota, el paciente dice que no ve o que ha bajado la visión, pero es un examen que se puede corroborar rápidamente, ¿no? Y es un examen muy importante porque a veces el paciente dice que no ve y uno le hace la prueba y el paciente está normal,
¿no? Pero en el caso de ser lo contrario, que el paciente sí diga que no ve y se encuentra una alteración significativa de la agudeza visual, ese sí es muy probable que sí sea pues una emergencia, ¿no? Y amerita ser evaluado urgente. Ahora, otra cosa es si hay secreción o no hay secreción, ¿no? Cómo es el tipo de secreción también es muy importante, y algo si ha sido o no ha sido operado recientemente, ya que si en el caso de que el paciente ha sido operado recientemente, por ejemplo de catarata o de glaucoma, ¿no? Y llega a la sala de urgencia con el ojo rojo, entonces en esos casos sí pues amerita inmediatamente ser derivado para una evaluación oftalmológica. Entonces la exploración del paciente va a connotar lo que es una agudeza visual, ¿no? Localizar lo que es la zona afectada del paciente y el ojo. Tenemos que ver también las estructuras que se encuentran alrededor del ojo, ver si hay o no hay movimientos oculares, la agudeza visual, que ya lo vimos. Tenemos que ver cómo están esas pupilas, si están reactivas, no están reactivas, revisar la conjuntiva y tanto vulvar y palpebral, ¿no? A evidenciar si existe o no existe secreciones. De repente el paciente se ha colocado algún ungüento, ¿no? Como la terramicina u otro, y aparentemente es una secreción, aparece como secreción por la coloración que tienen estos ungüentos, ¿no? Tratar de visualizar la córnea, si la córnea está indemne o hay alguna alteración a nivel de esta, ver cómo se encuentra el iris y ver la cámara anterior. Generalmente alguna de estas cosas y alguna de estas características deberían ser ya evaluadas por un oftalmólogo, porque ver cómo está la cámara anterior, ver cómo se encuentra el iris, se debería hacer a través de una lámpara de hendidura, ¿no? El resto sí, bueno, lo podemos realizar en una sala, un tópico de urgencia, ¿no? Dentro de las principales alteraciones por las cuales viene el paciente a consultar, tenemos lo que es puede ser un glaucoma agudo, puede ser un orzuelo, un chalacio, ¿no? Lo que es el terigio, que se inflama, el terigio se inflama y viene el ojo rojo, ¿no? Por una inflamación del terigio. Y algo muy común y muy frecuente es la hemorragia subconjuntival, ¿no? Algo ya más severo tenemos la uveitis y también algunos casos de queratitis, ¿no? En los cuales simplemente colocándoles una gota tópica de fluoresceína, vamos a encontrar que se va a marcar la córnea como unos puntos en la córnea con una luz de cobalto, o sea, con un oftalmoscopio que se tenga en urgencia, se pone la luz de cobalto, la luz azul, ¿no? Luego de que se le ha colocado al paciente o se le ha instilado lo que es la fluoresceína, y vamos a ver cómo van a aparecer unos puntitos verdes a nivel de la córnea, y esto de acá nos indica que el paciente tiene una queratitis, pues, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. El orzuelo, como todos sabemos, ¿no? Es una inflamación aguda y supurativa, ¿no? De las glándulas sebáceas. En este caso estamos hablando de las glándulas de Krauss, ¿no? Principalmente cuando es externo, se habla de un orzuelo interno, cuando se afecta también las glándulas de meibomio, ¿no? Pero cuando tenemos que en este caso la inflamación tiene que ser pues supurativa, ¿no? Ya que esa es la diferencia con el chalazion, ¿no? Que el chalazion es justamente el aumento del volumen de las glándulas de meibomio por un problema obstructivo, pero en ese caso no es supurativo o no es infeccioso, o se agrega de esta después. Tenemos que el paciente viene pues con el ojo que le duele a nivel del párpado, ¿no? Este eritema es marcado o leve dependiendo sea el caso, como en el caso de acá que vemos que está más grande, ¿no? Tenemos que el tratamiento en este caso de los pacientes es una higiene palpebral, se colocan paños de agua caliente, agua tibia, ¿no? Con unos leves masajes, ¿no? Esto de acá tiene que ir asociado de un antibiótico y también puede ser de un corticoide, ¿no? Entonces al paciente se le recomienda colocarse o instilarse sus gotas de antibiótico, puede ser lo que usamos más actualmente, ciprofloxacino en gotas, cada 6 horas, y además de eso los masajes con calor, ¿no? Lo cual permite que la secreción contenida, digamos, en esta glándula pueda seguir siendo semilíquida y de esta manera reabsorberse o en todo caso madurar y puede salir solo. En el peor de los casos van a cirugía, que es una cirugía sencilla, la cirugía de chalazion, cuando ya una vez que no se ha reabsorbido totalmente,
para retirar pues el resto del contenido. Entonces el chalazion tenemos que ya es una lesión lipogranulomatosa, estéril, ¿no? Considerada así como estéril, por eso les decía que a diferencia de lo que es el ursuelo, es algo infeccioso, ¿no? Y generalmente aquí están alteradas las glándulas de meibomio, ¿no? Cuando se altera la glándula de meibomio y hay una infección sobreagregada y pasa a ser un material supurativo, se habla de un ursuelo interno, ¿no? Y como ya vimos anteriormente, el ursuelo externo, que es a nivel de las glándulas de Krauss. Aquí vamos a encontrar pues un nódulo firme, en algunos casos es doloroso, ¿no? Y el eritema local es menor, como podemos apreciar acá, o a veces no hay el eritema, o sea, no hay enrojecimiento, como podemos apreciar acá. Y en algunos casos sí pues existe el eritema, ¿no? Entonces esto de acá puede sobreinfectarse, sí, generalmente el estafilococo es lo que está más comúnmente tanto en el ursuelo como en la sobreinfección. El tratamiento es también médico, ¿no? Con tratamiento con gotas de antibiótico, y en el caso cuando ya se encuentra totalmente frío o ha bajado la inflamación, como en el caso de acá, ya tenemos solamente que optar por la cirugía, ¿no? El tratamiento quirúrgico, porque esto ya a veces esto generalmente ya no se reabsorbe. Tenemos lo que ya habíamos mencionado, la hemorragia subconjuntival, que es una de las causas más comunes de visita en la sala de urgencia cuando se refiere a cuestiones oftalmológicas, ¿no? La cual se conoce también como hiposfagma, ¿no? Entonces tenemos que aquí es una colección hemática, ¿no? Subconjuntival, la cual está producida por una ruptura de un vaso a nivel subconjuntival. Se va a observar una mancha de color rojo vinoso que puede ocupar parte del ojo, ¿no? Pues, puede ser parcial o inclusive puede ser la totalidad del ojo, por lo cual el paciente viene asustado, viene alterado, ¿no? Viene totalmente preocupado, como podemos ver en este caso. La causa generalmente es espontánea, y en el 95% de los casos se está relacionada con lo que es las maniobras que tengan que ver con Valsalva, como tos, estornudos, en algunos casos de enfermedades sistémicas, ¿no? Como hipertensión, la arteriosclerosis, tratamiento también con anticoagulantes que pueden tener estos pacientes, y también está relacionada con lo que es el frotamiento, ¿no? El frotamiento quiere decir cuando uno se frota el ojo, puede producir la ruptura justamente de este vaso. Puede ser infeccioso, sí, puede ser infeccioso, pero generalmente cuando es infeccioso tenemos que correlacionar lo que es de origen viral, y cuando es infeccioso es bilateral, no siendo el caso de la hemorragia subconjuntival en sí, ¿no? Que en este caso es unilateral, puede ser parcial como vimos en la fotografía anterior aquí, o puede ser total, pero es unilateral. Cuando hablamos ya de un problema infeccioso hablamos generalmente de adenovirus, ¿no? Y ya es otra cosa, pues no, eso es una infección. Puede ser traumática, sí, un trauma también te puede producir una hemorragia subconjuntival, ya sea por cuerpo extraño o pues sea por un golpe contuso. Es generalmente asintomático, el paciente llega sin dolor, la agudeza visual está totalmente conservada. Lo que sí puede presentar el paciente es alguna sensación de cuerpo extraño. Puede haber también petequias simples hasta una afectación difusa, ¿no? Del limbo esclerocorneal, como vemos acá también una hemorragia subconjuntival total. Y el tratamiento generalmente es expectante. El tratamiento es más que todo de educación hacia el paciente, ya que la resolución de este tipo de cuadros es espontáneo. Generalmente el paciente se va a recuperar de esta hemorragia subconjuntival pasado la segunda o la tercera semana. En algunos casos, cuando el paciente refiere bastante sensación de cuerpo extraño, se le puede indicar lo que son lágrimas artificiales, ¿no? Y explicarle también al paciente que el pronóstico es excelente, el pronóstico no va a dejar ninguna alteración en el paciente. Ya si se torna una hemorragia subconjuntival recurrente en un paciente que viene constantemente con este problema, que lo está presentando más de 2 o 3 veces,
hay que hacer un estudio a este paciente, sobre todo un estudio cardiovascular y también un estudio de coagulación, ¿no? Para ver si hay algo que le esté produciendo al paciente esas constantes venidas por una hemorragia subconjuntival. Ahora vamos a hablar de lo que es algo de pingueculitis. La pinguécula no es otra cosa que una lesión que muchos piensan que es un pterigion, ¿no? Pero es una lesión linfogranulomatosa también a nivel limbar, ¿no? Que está generalmente puede ser amarillenta y que en algunos casos, así como el pterigion, se inflama, ¿no? Y cuando se inflama se produce lo que es la pingueculitis. Puede producir dolor discreto, ¿no? Hay inyección conjuntival localizada alrededor de la pinguécula y el tratamiento es simple con diclofenaco y con lágrimas artificiales. Ya en los cuadros un poco más, ahondando un poco en cuadros más severos, tenemos la epiescleritis. Es un proceso también frecuente, agudo, es benigno, ¿no? En el cual hay un enrojecimiento intenso, ¿no? Localizado a nivel del ojo, como podemos apreciar acá, ya sea en la parte superior, en la parte inferior, en la parte lateral de lo que es la esclera. Hay un dolor leve, el paciente puede referir que tiene lagrimeo y la sensación de cuerpo extraño. No afecta la visión generalmente y también en este caso se le tiene que dar tratamientos tópicos puede ser diclofenaco en gotas, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es diferenciar lo que es la epiescleritis de una escleritis, ¿no? Ya que la escleritis ya es un proceso más profundo, más doloroso, ¿no? Y de evaluación más exhaustiva, el cual sí debe ser remitido a un especialista para buscar también la etiología de fondo, ya que puede estar relacionada con algunas enfermedades del tejido conectivo, como vemos acá. La escleritis es menos frecuente, hay un dolor sí más agudo, ¿no? Aquí sí puede comprometer la visión, puede inclusive existir fotofobia, ¿no? Hay lagrimeo, y en uno de los tipos de escleritis, porque hay varios tipos de escleritis, se puede presentar este tipo de lesiones, que es un color azulado, que no quiere decir otra cosa más que el adelgazamiento, que se ha llegado a tener un adelgazamiento tan marcado de la esclera, lo cual está dejando translucir lo que es la parte uveal del ojo. Entonces, esta coloración es porque se está dejando translucir la uvea, ¿no? Entonces, esto es algo, ya es un cuadro más serio y esto sí necesita la derivación definitivamente a oftalmología para una evaluación más profunda. ¿Cómo podemos distinguir o diferenciar ambas de una forma rápida, segura y eficaz? Es con una prueba terapéutica. ¿Cuál es la prueba terapéutica? La instilación de fenilefrina en gotas, o sea, tópico. Se le coloca una gotita tópica de fenilefrina al paciente y automáticamente a los 2-3 minutos el paciente está, en el caso de epiescleritis, está con el ojo totalmente blanco, ¿no? Totalmente blanco, ha desaparecido este enrojecimiento ocular de los vasos, y en el caso de la escleritis no, continúa, persiste la irritación, ¿no? Lo cual automáticamente nos da el diagnóstico de una escleritis, y esto de acá sí tiene que ser remitido, como les dije, a un oftalmólogo. Luego otra condición frecuente, vamos a encontrar lo que son las conjuntivitis, las cuales pueden ser de diverso tipo etiológico, como bacteriano, viral o alérgico, ¿no? Cuando es de tipo bacteriano tenemos acá todos los agentes que pueden estar presentándose en lo que es la vírica, el adenovirus a la cabeza, y como les mencioné anteriormente, esa es la que puede producir una hemorragia subconjuntival bilateral, es altamente contagioso. Y lo que es la alérgica tenemos la estacional, ¿no? O también por medicamentos. Entonces, dentro de lo que es la conjuntivitis vírica, tenemos que el periodo de incubación es de 7 a 8 días. Hay un ojo rojo generalmente no doloroso, lo que sí existe es prurito. También puede haber sensación de cuerpo extraño, puede haber o no puede haber edema palpebral, como podemos apreciar acá. Y lo más importante es que hay adenopatías preauriculares en la evaluación del paciente. Entonces, eso ahí es muy importante también para dar el diagnóstico de una conjuntivitis vírica. Dura aproximadamente de 3 a 4 semanas. El periodo de contagio es de 14 días desde el inicio de los síntomas
Y en el caso de adenovirus, hay epidemias de adenovirus, entonces es muy importante saber porque son muy contagiosas, ¿no? Puede haber, como les dije, el edema palpebral, la adenopatía preauricular son las más importantes para dar el diagnóstico. Existe también una proliferación folicular, pero eso ya acá ya va a ser encontrado ya por una evaluación a través de la lámpara de hendidura, ¿no? Hay secreción serosa y afectación corneal puede ser frecuente también en un 35 o un 80% de casos en los pacientes cuando tienen un mal manejo, cuando van con un mal pronóstico, ¿no? La conjuntivitis bacteriana es de inicio agudo, ¿no? Generalmente también está alterado, puede ser alterado un ojo o ambos ojos, o inicialmente el paciente refiere que empezó primero un ojito y que al siguiente día o a los 2 días se afectó el otro ojo. Aquí sí vamos a encontrar secreción purulenta, hay edema palpebral también. El tratamiento no es otra cosa más que con antibióticos, generalmente estamos usando más lo que es el ciprofloxacino, ¿no? Y los lavados con suero fisiológico son importantes para remover toda esta secreción del paciente, ¿no? Es decir, muy importante remover la secreción del paciente e instalar su tratamiento. En los casos recién nacidos o pacientes que que son inmunocomprometidos, ¿no? O usuarios de lentes de contacto deben ser pues derivados también para un oftalmólogo, ¿no? En algunos casos es rara la afectación corneal, pero cuando se afecta la córnea también es una complicación severa en estos pacientes y amerita una evaluación exhaustiva y un manejo totalmente adecuado por el especialista, porque hay un riesgo de pérdida de la córnea. Entonces el tratamiento, antibióticos de amplio espectro, tenemos el ciprofloxacino, tenemos el moxifloxacino, el gatifloxacino, ¿no? Empezando siempre por el cipro para evitar la formación de resistencia. Es cada 6 horas por 7 días como mínimo. Eliminar las secreciones mediante una irrigación y con una turón de algodón, y también se le puede colocar un ungüento por las noches a estos pacientes. ¿Por qué? Porque durante la noche el paciente va a descansar y no se va a colocar las gotas, entonces se le indica que se coloque ungüento durante las horas de la noche para que esto de alguna manera mantenga un poco la continuidad del tratamiento. Hay ungüentos de ciprofloxacino, también los hay. En lo que es la conjuntivitis alérgica, aquí va a haber una inyección conjuntival un poco más difusa, va a haber prurito en estos pacientes. Puede existir secreción mucosa, más no es una secreción totalmente mucopurulenta como se ve en la conjuntivitis bacteriana, es bilateral, y algo muy importante es que empeora con los cambios climáticos, ¿no? Otro punto importante que no es exclusivo es que generalmente es más de afectación en los niños, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda presentar en los adultos, pero predominantemente se presenta más en niños. Y también el antecedente importante que se le tiene que preguntar al padre o a los familiares es que los antecedentes atópicos del paciente, lo cual ya nos está haciendo corroborar que es un problema alérgico. Dentro del tratamiento tenemos es de acuerdo a la causa que nosotros hayamos encontrado. En este caso es una conjuntivitis papilar gigante, que es un tipo de conjuntivitis alérgica, que es una reacción generalmente a un usuario de lente de contacto. Estamos hablando de una persona adulta. Entonces es un tipo de conjuntivitis alérgica, se llama conjuntivitis papilar gigante, en donde las papilas a nivel tarsal, a nivel de la conjuntiva tarsal, como podemos apreciar, se ven como un empedrado debido a la gran inflamación que presentan, ¿no? Y esta es una reacción que presentan algunas personas con el uso inadecuado de lentes de contacto, ¿no? Entonces es un tipo de conjuntivitis alérgica que es la conjuntivitis papilar gigante. Entonces por eso el tratamiento tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando etiológicamente en el paciente. En este paciente el tratamiento es retirar inmediatamente el lente de contacto e iniciar también con el tratamiento. Ahí tenemos que indicar medidas higiénicas, los antihistamínicos tópicos, tenemos la levocabastina, tenemos los estabilizadores de mastocitos, ¿no? Como la olopatadina, ¿no? Y en algunos casos se llega a usar antihistamínicos orales, ¿no? Otra cosa importante también que se puede usar son los corticoides tópicos, tenemos la prednisolona tópica, ¿no? Y también orales en los casos más severos.
Generalmente la mayoría de manejo de pacientes, de todo el tipo de pacientes oftalmológicos, es terapia tópica, ¿no? No se utiliza generalmente la terapia sistémica. Otro, otro de los puntos importantes a que llegan a una sala de urgencias son los cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños, cuando son muy superficiales o cuando son conjuntivales y pueden ser removidos en una sala de urgencias, es, se debería hacer, pero en realidad lo ideal es que sea remitido a un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño, una vez que digamos se ha introducido en el ojo, ya sea en la parte conjuntival o en la parte corneal, es muy probable que pueda dejar ahí parte de la lesión o de su barro o de su hierro que se forma alrededor de este cuerpo extraño, ¿no? En la zona que ha afectado, queda ahí. Y esto puede condicionar, en el caso de la córnea, nosotros a veces en urgencias, si retiran este cuerpo extraño, este halo verroso que ven acá va a quedar. Al quedar este halo verroso, eso es lo que produce un cuadro, ya una úlcera o una infección subsecuente en este tipo de pacientes. Entonces, sobre todo cuando son cuerpos extraños corneales, hay que tener muchísimo cuidado, porque no es cuestión solamente de retirarlo, sino se tiene que limpiar la zona donde ha estado alojado este cuerpo extraño, ¿no? Sobre todo, como les voy a mencionar, en cuerpos extraños que están afectando la córnea. Entonces, se retira el cuerpo extraño, se tiene que vertir el párpado, ¿no? Se vierte totalmente el párpado para ver la conjuntiva tarsal, como en estos dos casos, para buscar el cuerpo extraño, porque no en todos los pacientes van a venir pues con el cuerpo extraño ahí en la córnea o acá en parte de la conjuntiva vulvar, ¿no? Diciéndonos como quien diría aquí estoy. No, hay cuerpos extraños los cuales son difíciles de localizar, ¿no? Porque se encuentran a nivel del fondo de saco conjuntival o se encuentran a nivel de la conjuntiva tarsal. Entonces hay que vertir el párpado, hay que revisar bien, hacer una buena revisión de la zona, porque inclusive puede ser que no sea, solamente sea un cuerpo extraño, sino sean dos, ¿no? Y uno a veces le retira un cuerpo extraño y dice ya está listo, y se va el paciente y a la hora o a las 2 horas, o bueno, en peor de los casos al siguiente día, resulta regresando nuevamente con la molestia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los cuerpos extraños. Antes de pasar al otro punto, el cuerpo extraño tiene que ser removido. Una vez que es removido, tiene que limpiarse la zona que está alrededor. En este caso, cuando hablamos de la córnea, se limpia toda la zona, se trata de sacar todo este verro que tiene alrededor, se limpia. Y el tratamiento a seguir cuando hablamos de córnea es el parche ocular. Es un parche oclusivo, ¿no? Con un ungüento previo, se coloca un ungüento al paciente y luego se realiza la oclusión ocular, ¿no? ¿Para qué? Para permitir de esta manera la regeneración del epitelio corneal. Si nosotros retiramos el cuerpo extraño y dejamos así al paciente, ¿no? Sin la oclusión ocular, es muy difícil que la córnea se reepitelice rápidamente y el paciente va a continuar con las molestias o va a regresar al siguiente día. Simplemente va a regresar y va a decir que le sigue molestando, que sigue estando el cuerpo extraño ahí, ¿no? Entonces es muy importante esto de acá. Se retira el cuerpo extraño, se limpia la zona, se coloca un ungüento antibiótico y se ocluye el globo ocular. Se ocluye el ojo al día siguiente, por 24 horas, se retira la oclusión y empieza con su terapia tópica de antibiótico. ¿Por qué? Porque es importante saber que le ha entrado un cuerpo extraño al paciente, que es un agente infeccioso. Entonces se tiene que dar una terapia tópica con un antibiótico. Cuando hablamos ya de erosiones corneales, aquí tenemos que también tener en cuenta el antecedente de algún traumatismo, ¿no? O también en esos pacientes hay dolor agudo y la córnea es muy delicada, ¿ya? Por la gran inervación que tiene, el paciente tiene fotofobia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ¿no? Hay un defecto epitelial evidente que se puede apreciar si nosotros tuviéramos fluoresceína, como le digo en los tópicos de cirugía, se coloca una gotita con la luz de cobalto, se pueden apreciar claramente, ¿no? Las erosiones. Como podemos ver acá, el tratamiento es una pomada con antibiótico, ¿no? También se le tiene que colocar un cicloplégico, puede ser la tropicamida, ¿no? Y la oclusión con parche compresivo, al igual que con el cuerpo extraño.
¿no? Entonces se limpia toda la zona y procede a realizar la oclusión con un ungüento de antibióticos. Siempre todo paciente al cual se le va a ocluir el ojo o uno de los ojos tiene que ser una oclusión con un ungüento de antibiótico, porque generalmente en el ojito nosotros también tenemos una flora normal y si ya tenemos una lesión previa, ¿no? Condicionante de una pérdida del epitelio, imagínense una pérdida del epitelio conjuntival que está ya dando una puerta abierta para que se aloje una infección y nosotros ocluimos el globo ocular sin un ungüento antibiótico, estamos condicionando a que se nos pueda complicar el paciente por una infección, por una úlcera corneal, etcétera. El parche compresivo es por 24 horas generalmente, al día siguiente tiene que controlarse el paciente, se retira el parche y se ve cómo se encuentra, en este caso, la erosión corneal, o en el caso del cuerpo extraño, cómo se encuentra la zona donde se realizó la limpieza por la extracción del cuerpo extraño. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es si el paciente o la lesión o la erosión corneal fue producida por una planta. ¿Por qué es importante el antecedente de la planta? Porque generalmente todo lo que son vegetales o plantas contienen hongos, y en el caso de que el paciente haya presentado una lesión de este tipo por una planta, es una alta probabilidad de que pueda presentarse una úlcera fúngica, y la úlcera fúngica es de muy difícil tratamiento si es que el paciente no pierde la córnea, ¿no? Inclusive no hay medicamentos tópicos aquí disponibles, ¿no? En Perú, que sean exclusivamente para tratar úlceras corneales fúngicas. Generalmente utilizamos el fluconazol, ¿no? Como terapia tópica diluida, ¿no? Y le indicamos en gotas al paciente, ¿no? O otros medicamentos también que puedan ser derivados de ¿no? Para tratar de combatir una úlcera fúngica. Entonces, solo el antecedente de que ha sido con una planta ya es un signo, una alerta. Es un signo de alerta o de alarma para que el paciente sea manejado con mucho más cuidado por la posibilidad de que pueda ser una úlcera fúngica. Entonces, dentro de los síntomas principales a ver o los signos, uno es la visión, ¿no? Como habíamos mencionado, este es un cuadro para ver lo que es un diagnóstico diferencial, ¿no? Generalmente está conservado en los casos de conjuntivitis, en los casos ya de uveitis que bueno, no hemos tocado hoy día, tenemos que aquí va a estar disminuido, o en los casos de glaucoma agudo también se encuentra que está muy disminuido, ¿no? El ojo rojo, en el caso de conjuntivitis puede ser superficial, en el caso de glaucoma es mixto, pero se pone bien rojo el ojo, ¿no? La presión intraocular es normal generalmente en todos los casos, excepto en lo que es el glaucoma agudo, como su nombre lo dice, está muy alta, y en los casos pues de una uveitis es disminuida. El dolor es marcado en un glaucoma agudo, como podemos apreciar acá, ¿no? Y el prurito sí es más frecuente en lo que son las conjuntivitis, ya sean generalmente más en las víricas o en las alérgicas, ¿no? Acá tenemos la pupila. Generalmente en los casos de glaucoma agudo nosotros encontramos una midriasis y una pupila poco reactiva. Eso es algo muy importante que también ustedes pueden observar en una sala de un tópico de cirugía. El paciente llega, refiere el dolor, está el ojo rojo, refiere que ha bajado la visión, ¿no? Ustedes lo miran, ven, comparan las dos pupilas, hay diferencia entre ambas, ¿no? Y ven que la pupila del ojito que el paciente menciona que está afectado es poco reactiva, o sea, refléctica, ¿no? Entonces eso ya es una indicación muy marcada de que el paciente puede tener un problema o un ataque agudo de glaucoma, para que ustedes ya lo puedan derivar. La lateralidad generalmente, bueno, es bilateral en lo que es la conjuntivitis, en lo que es el glaucoma agudo es unilateral, ¿no? La transparencia de la córnea también es muy importante. ¿Por qué? Porque en una conjuntivitis pues la córnea va a estar aparentemente indemne, ¿no? En lo que es la queratitis podría estar disminuido, pero generalmente uno lo ve, si uno lo ve con un oftalmoscopio directo o con una linterna, aparentemente se va a encontrar normal. En una uveitis también, pero en un glaucoma agudo vamos a encontrar que se encuentra opaca la córnea,
¿no? ¿Por qué? Porque en el glaucoma agudo la córnea sufre y se dematiza, se hincha la córnea, y esto le da una coloración opaca, ¿no? Opaca y medio, en algunos casos medio blancuzca, ¿no? Y lo cual también corrobora o ayuda al diagnóstico de un glaucoma agudo. Bueno, la cámara anterior ya es para evaluar, pues generalmente con la lámpara de hendidura, en el cual nosotros solamente lo que hacemos es confirmar lo que es la característica anatómica del paciente, que tiene un ángulo estrecho, ¿no? Y si en ese momento no lo podemos corroborar en ese ojo, debido al cuadro agudo o por el edema de la córnea que no nos permite visualizar, lo corroboramos con el ojo contralateral, en el cual no presenta el cuadro agudo, en el cual también el paciente en un alto porcentaje de todas maneras va a tener que tener un ángulo estrecho también, porque el paciente de alguna manera es el paciente nace, su concepción anatómica es así, el paciente ha nacido con un ángulo estrecho. Entonces eso es generalmente se presenta si es bilateral, ¿no? Eso es si es bilateral, pero el cuadro agudo a veces generalmente es en un solo ojo. Bueno, el estado general, en el caso del glaucoma agudo, está muy comprometido, ¿no? El paciente presenta dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Inclusive refiere hasta mareos, ¿no? Además del dolor intenso que presenta el paciente. Entonces todo esto de acá nos ayuda a corroborar un cuadro agudo de glaucoma, ¿no? Para ver ahora lo que es las quemaduras, ¿no? Cuando hablamos nosotros de quemaduras, hablamos de diferentes tipos de quemaduras a nivel del globo ocular. Tenemos las quemaduras con luz ultravioleta, ¿no? Las cuales están marcadas generalmente por un dolor y por una fotofobia intensa, ¿no? Las causas principales en nuestro medio pues es el uso de la soldadura. En otros medios es la alta exposición pues al sol, generalmente en las zonas donde hay bastante hielo, ¿no? Esta alta exposición produce también esta queratitis por luz ultravioleta. En nuestro caso, generalmente el paciente llega a urgencia refiriendo que le duele ambos ojos, porque se afecta a ambos ojos, ¿no? Que tiene bastante fotofobia, o sea, el paciente refiere que no puede ver la luz, ¿no? Refiere no veo la luz, no quiere abrir los ojos, el paciente viene prácticamente con los ojos cerrados, traído por un familiar. Entonces se le indica, y es muy importante el antecedente, ¿no? Porque no se presenta generalmente inmediatamente el paciente ha estado sometido a la exposición, o digamos inmediatamente el paciente ha estado soldando, sino se presenta a las horas, ¿no? Entonces es muy importante preguntar al paciente qué estuvo haciendo, qué estaba haciendo. Generalmente el paciente dice, no, estuve soldando, me fui a dormir y después ya me desperté así en la noche o amanecí así con esta molestia, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta a las horas, no es instantáneo. El manejo es anestésicos tópicos, ¿no? Una evaluación de la córnea en caso se cuente con fluoresceína, va a ser con fluoresceína. El ungüento de antibiótico es importante, ¿por qué? Porque se va a parchar el ojito, se va a proceder a la oclusión ocular de uno o de ambos ojos, ¿no? Y el retiro del apósito, como en los casos anteriores, es al siguiente día, ¿no? O sea, pasado 24 horas, ¿no? Es algo muy fácil de manejar, muy fácil de diagnosticar, que en el cual ustedes eso acá sí lo podrían manejar en una sala de urgencia, porque es una queratitis que generalmente, como les acabo de mencionar, al día siguiente el paciente está totalmente normal después de haberse ocluido el ojito con el ungüento. Ahora, en lo que corresponde ya a lo que es quemaduras químicas, esto sí es algo mucho más serio, ¿no? En el cual el paciente presenta ya pues dolor intenso, el ojo rojo, generalmente es unilateral, ¿no? Lo más común, pero puede ser bilateral. El paciente viene con un blefaroespasmo marcado y con lagrimeo. Aquí lo importante es saber qué sustancia fue, ¿sí? Y además de saber qué sustancia fue, si esta sustancia es sólida o si esta sustancia es líquida. Porque, bueno, en el caso de las sustancias líquidas producen un efecto rápido por su condición líquida de penetración y un daño rápido. Pero las sustancias sólidas producen mayor daño por mayor tiempo de exposición, porque se mantienen, al no absorberse, digamos, rápidamente, se mantienen ahí produciendo el daño y producen mayor lesión en el tiempo, ¿no? El tratamiento aquí es un anestésico tópico, el cual puede ser necesario aplicar varias veces, no solamente una vez, ¿no? Y irrigar profusamente con una solución estéril, ya sea una solución salina o una solución de lactato de Ringer, y en el peor de los casos, si no se cuenta con ninguna de ellas,
con agua de caño, ¿no? O si no, de repente no estamos cerca a una farmacia o un hospital, o en general, si estamos en el campo, lo ideal es irrigar, ¿no? La irrigación del ojo. Y si no se cuenta con ninguna solución estéril, el agua de caño es lo mejor que pueden hacer por esta persona en ese momento. O algo importante que hacer, hay que vertir el párpado en estos pacientes y hay que irrigar la zona de los fondos de sacos conjuntivales, porque las sustancias se pueden mantener ahí guardadas, sobre todo en el caso de las sustancias sólidas, se pueden estar manteniendo ahí y pueden proseguir haciendo el daño, ¿no? La irrigación se dice que puede ser con 1 litro de agua o con 1 litro, bueno, en el caso de solución estéril, ¿no? O puede llegar a usarse hasta 9 a 10 litros. O sea, el asunto es que tiene que ser toda la solución necesaria que requiere el paciente para nosotros poder observar que estamos eliminando toda la sustancia que se encuentra dentro del ojo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a irrigar y tenemos que estar consecutivamente observando el ojo, ¿no? Para ver si ya estamos eliminando toda la sustancia, ¿no? Y para esto de acá, si con 1 litro de agua notamos que sigue habiendo sustancia, tenemos que continuar y seguir. Se puede al final usar, como le digo, de 9 a 10 litros de solución estéril o de agua, en el peor de los casos, como le digo, ¿no? Al concluir la irrigación es muy importante colocar la atropina, ¿no? En este caso para dilatar un poco la pupila y poder observar mejor, ¿no? Además que la atropina también disminuye un poco el dolor en los pacientes. Aplicar un ungüento con antibiótico y ocluir sí con un apósito que no sea compresivo, no como en el caso anterior. Aquí sí tiene que ser un apósito no compresivo, ¿no? Y reevaluar, de todas maneras reevaluar, y va a depender mucho de la sustancia que ha sido pues la que ha afectado el globo ocular. Entonces, cuando hablamos nosotros de ojo rojo, lo más importante es hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a derivar a este paciente? ¿O cuándo nosotros vamos a mandar al paciente al oftalmólogo? Entonces, si nosotros estamos frente a un trauma ocular penetrante en el cual es evidente, como en este caso, ¿no? Ha habido prácticamente una perforación corneal, ¿no? Con una salida, con una protrusión del iris. Entonces, en este caso, bueno, no creo que alguien tenga duda de esto de acá, tiene que ser inmediatamente derivado, ¿no? O evaluado por un oftalmólogo. En el caso de pacientes que han recibido una quemadura química por un cáustico, también tienen que ser derivados. En los casos de que nosotros veamos que el paciente o estemos sospechando un glaucoma agudo o una uveitis, también tiene que ser derivado el paciente, ¿no? En el caso de una sospecha, ¿no?, de una úlcera herpética, ¿no?, también el paciente tiene que ser automáticamente derivado. En los casos cuando hay un cuerpo extraño o fuertemente adherido a la córnea, sobre todo a la córnea, como ya les había comentado, o con una hemorragia subconjuntival, hay que derivarlo. Las abrasiones que ocupan más del 60% de la superficie de la córnea, de todas maneras tienen que ser evaluadas por el especialista. Cuando hay opacidades corneales ya evidentes, cuando hay ifema, ¿no?, o la pupila está asimétrica, también hay que ser evaluado. Ifema es lo que es el contenido de sangre pues en la cámara anterior, ¿no? Para los que no, lo que es cuando nosotros pensamos sospecha de un daño a nivel de la retina, una laceración profunda en lo que es la órbita, o laceraciones marginales, tienen que ser derivados inmediatamente. Y pacientes posoperados recientemente, como generalmente se presenta en pacientes con poscirugía de catarata, tienen que ser evaluados inmediatamente por el especialista, entonces tienen que ser derivados. Bueno, eso es todo lo que habíamos tenido para tocar el día de hoy.